a partir de este momento. Bienvenidos todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Nos da muchísimo gusto recibirles en Río de Agua Viva. Ustedes van a escuchar la alegría y el gozo que caracteriza a esta congregación. O sea, es así como espectacular. Y hoy Dios va a bendecir tu vida por medio de la palabra de Dios. Pero antes les voy a pedir, por favor, a todos que nos pongamos de pie. Allá en casa, te pido que te pongas de pie. Si dices, ay, pero es que no hay alguien aquí en mi casa, ahí está el Espíritu Santo, créelo. Vamos a ponernos de pie un momento, porque quiero que hagamos algo rápidamente. Estamos ya a punto de llegar al final, tanto de la serie de Anhelo ver tu poder y tu gloria. De hecho, en la parte de la gloria creo que no nos vamos a tardar tanto. Y también estamos llegando a esta parte de la lujuria, al final de esta parte de la lujuria. Durante los próximos 2 o 3 domingos máximo vamos Dios nos va a llevar a poder afianzar, aterrizar lo que hemos aprendido. Ahora, les voy a pedir por favor que digan todos aprender, aprender. Entonces, nosotros tenemos entendido que hay una enseñanza y la enseñanza se tiene que, a ver todos por favor, la enseñanza se tiene que, muy bien. Y para nosotros en nuestro español está la palabra aprender sin H, pero también está la palabra aprender con H, ¿no? Entonces, eso es como cuando es con H, ¿qué significa? Que tú vas ¿a qué? A ver, digan todos, capturar. Porque no les dice, ay, voy a aprender esta taza de café, ¿verdad? ¿A quién vas a aprender? A alguien, ¿no? Porque aprender es capturar, ¿ok? Entonces, si hay una enseñanza, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Capturarla. Eso es aprender. No es que la recibas, sino es que la captures. Así como Sergio capturó a Selene, ¿verdad? ¿Sí conocen el testimonio de Sergio y Selene? Por años no lo peló. Y entonces él dijo, la tengo que capturar. Y se lo propuso. Y miren nada más. Y así, ¿no? Igual, mi esposa dijo, me vio y dijo, ese tiene que ser mío. Y ya no me dejó. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir ahorita que hagamos algo rápidamente allá en casa. Captura a la persona que tienes a un lado. Captúrala. Eso. Amelia, mira, ahí está Esmeralda. Captúrense. Ahora, por favor, no, capturen. Ahora, así van a abrazar la enseñanza de hoy. ¿Ok? Así van a capturar la enseñanza de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, Sergio, Selene, ya, por favor. Pueden tomar sus lugares, por favor. Vamos hoy a capturar. Ahora, les voy a pedir que digan conmigo rápidamente para retomar del mensaje pasado e irnos hacia lo que viene. José fue acusado, digan conmigo, José fue acusado falsamente, ¿ok? Por la mujer de Potifar, eso lo sabemos. Pero fue encarcelado justamente. Quiero que entiendan esa diferencia. Fue acusado injustamente, perdón, falsamente, ¿sí, Israel? Fue acusado falsamente, pero fue encarcelado justamente. Es muy importante esa diferencia, porque puede ser que haya cosas, personas en tu vida que quieran hacerte daño y que lo hagan de manera errada, equivocada, sin causas, sin bases, pero Dios puede usar eso para aplicar justicia en tu vida. Y la justicia de Dios no es condenación, es lo que Julia nos compartió, es hacerte justo.
es hacerte recto. Julia un día se vio al espejo y dijo, Dios mío, ¿en qué me he convertido? Dijo, esto se echó a perder. Rómpeme, destrúyeme. Wow. ¿Qué ejemplo nos acaban de dar? No para que lo aplaudas, para que lo sigas. Y conecta con la palabra. Entonces, la gente puede hacer cosas falsas en tu vida, moverse por cosas falsas, pero Dios puede usar eso para traer justicia a tu vida. Y él va a prisión, José va a prisión. Y la prisión fue la etapa final de preparación de parte de Dios a la vida de José. Fue justo lo que todos necesitaban, les decía la semana pasada, incluyendo a José. Porque si no hubiera pasado por eso, él no iba a cumplir su propósito de vida. A ver si podemos ir entrando. Levanta tus manos, una o las dos. Y dile, Señor, haz lo que sea necesario para que me redirijas al propósito de mi vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Le puedes decir amén a Dios? Eso es una oración que le estás haciendo a Dios. Si José no hubiera pasado por la prisión, lo más probable es que no hubiera cumplido su propósito. Ay, pastor, ¿a poco hay gente así? La Biblia está llena de personas que no cumplieron su propósito. Bueno, no está llena, pero hay ejemplos. Entonces, si queremos vivir por y para Dios, pienso que por eso estás aquí. O quieres recibir el agua bendita y ya irte. Aquí no hay agua bendita. Cuando mucho te puedes acercar y tomo café y te escupo un poco de café bendito. ¿Quieres algo así? ¿Quieres venir a cumplir, a sentarte, a calentar esa silla y ya irte y decir, ya fui a misa? ¿A qué vienes? ¿A ser transformado? ¿Quieres vivir por y para Dios? Entonces va a haber veces en que vas a tener que perderlo todo. A perderlo todo. Va a haber veces. Si tú quieres vivir por y para Dios, va a haber veces en que lo vas a tener que perder todo. ¿Estamos bien con eso? O sea, me refiero, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Lo aceptas? Potifar tuvo la oportunidad fíjate, con una mala acción de su señora, que no le salió, que envió a José a la cárcel. Potifar tuvo la oportunidad de hacerse cargo, hombres, de hacerse cargo nuevamente de toda su hacienda, de toda su casa, del campo, porque ya la había dejado, se había ido a sacarse la pelucita del ombligo, y tuvo también la oportunidad de atender no solo su casa, sino a su mujer. Hombres, hay temas serios que tienes que tratar con tu señora esposa, que los has estado postergando porque tienes la excusa pretexta, el trabajo. No, ok, Dios se lo está diciendo. La mujer ya no tendría el objeto de su lujuria, que era José, al alcance, por lo que fíjate, aún con toda, a ver, les pregunto, ¿la mujer de Potifar cometió algún pecado? ¿Qué pecado cometió? Cometió. ¿Qué pecado llevó a cabo? ¿Qué pecado realizó? A ver, ¿quién? Si ustedes dicen, ¿no? Que ahorita es mucha la polémica. A ver, abogados. ¿Sí? ¿Israel? Ah, muy bien. Muy bien. Cometió un falso testimonio. Ese sí es un pecado porque acusó a José falsamente. Muy bien. Porque todos los demás estaban pensando en el adulterio, ¿no? Los abogados, a ver si alguien dice, yo quiero matar a fulano, ¿lo meten a la cárcel? No. Tienen que, desafortunadamente, ¿no? Ojalá fuera como en Minority Report, así voy a estar en el estilo de Julia. Black Friday, o sea, de que agarran al criminal justo, ¿no? Cuando va a cometer, antes de que cometa el asesinato.
Pero si no lo cometes, no eres culpable. O sea, no puedes hacerlo. Pero Dios ve el corazón. Sí, por eso mismo le impidió irse de boca con este pecado, con José. Ella no tuvo la oportunidad de fallarla. Lo quiso, pero no lo tuvo. ¿Sí? Yo sé esposos que si nos enteramos que nuestra esposa quiso, ¿no?, con alguien, uy, peor que la Rosa de Guadalupe, nos echamos al piso, ¿verdad? Pero va a ser muy diferente a que haya querido, a que lo haya hecho para tu corazón. Ella tuvo la oportunidad, junto con Potifar, de atender los asuntos maritales que tenían pendientes. Mujeres, ustedes tienen asuntos que atender con sus esposos. No les den la vuelta, atiéndanlos, por favor. Y José entró en la etapa final de su preparación y tratamiento para su propósito. Necesitaba estar listo. A ver, por favor, digan grandeza de Dios. Ahora digan, yo quiero estar listo para la grandeza que Dios tiene preparado para mí. ¿Amén? ¿No? Eso era lo que Dios quería con José. Ahora, ya lo había tratado, ya había perdido una vez, ¿no? A su padre, a sus hermanos, su familia, la dichosa túnica. Ajá, pero quiero que tomes en cuenta dos cosas. Cuando él perdió todo eso con su familia y luego con Potifar, ahí perdió una gran posición que tenía, era el gran administrador de la casa de Potifar. Sí, dos cosas que debes de tomar en cuenta. Nada era suyo. Ni cuando perdió a su familia, la razón por la que la perdió, que fue la dichosa túnica, no era suya. O sea, él no había trabajado por ella. No era algo que él pudiera decir, ese es fruto de mi trabajo. Y cuando estuvo con Potifar, no tuvo nada en propiedad porque él era un esclavo, ¿lo recuerdas? ¿Ok? Pero tienes que tomar en cuenta otra cosa, que cuando volvió a perder todo, fue la última vez que perdió. Y Dios está diciendo que Él quiere que sea ya la última vez que pierdas en cualquier área de tu vida. Dios está hablando, ¿no? Fuerte, desde ahora. Desde que José pisó la cárcel, ojo, desde que José pisó la cárcel, Aris, empezó su cuesta arriba. Otra vez, Charlie, desde que a José lo dejaron tirado en la calle y lo despidieron, empezó su cuesta arriba. ¿Estoy explicando? Y ya no iba a dar marcha atrás. ¿Quieres dar marcha atrás? Porque Dios te acaba de decir que Él no quiere que ya pierdas. Quiere que sea lo que sea que estás perdiendo ahora o que hayas perdido, sea la última vez que pierdas. La primera vez que Dios permitió o hizo que José perdiera todo, como bien decía Julia, le quitó su orgullo. Si yo les pregunto si son orgullosos o si están peleando con el orgullo, pues lo más seguro es que no sepan muy bien o digan que no, pero Dios sí sabe. Pero ahora que lo metía en la cárcel, ¿por qué Dios permite? Si ya estaba para arriba, Tania, si ya estaba para arriba ahí con Potifar, ya estaba mandando sus remesas acá a México, ya le estaba yendo bien, Lupita. ¿Por qué Dios otra vez que pierda todo? Ojo, porque había algo, primero fue su orgullo, pero ahora tenía que trabajar con el carácter de José y no tenía que quitarle algo, tenía que añadirle algo, mi querido Sergio. Pastor, ¿qué le tenía que añadir? Qué bueno que preguntaste, Israel. Qué bueno que preguntaste. Cuando fue vendido como esclavo era un niño, 17 años. Y el viaje no fue muy largo. Apenas le alcanzó el tiempo como para reflexionar, algo que aquí tenemos que hacer todos. Recibimos la palabra, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué quiere Él hacer?
¿Qué quiere él cambiar de mí? Él ahí reflexionó sobre su actitud, dijo, caramba, ¿cómo me porté así con mis hermanos? Era un payaso, lo que sea. Seguramente clamó a Dios, como Julia, dijo, Señor, por favor, rómpeme. Y dijo, ahorita ahí va la mano. Y estar alerta a lo que venía, porque era esclavo, ¿a dónde me van a ir a aventar? Entonces, cuando estuve en casa de Potifar, ¿qué fue lo más importante que aprendió? ¿Se acuerdan? A trabajar. Si Dios no sabe, si Dios ve que tú no sabes trabajar, amigo, te va a enseñar a trabajar. ¿Y cómo nos enseña Dios a trabajar? A amar el trabajo sin buscar el recurso. Luego aprendió a administrar y también aprendió a tratar a la gente de la casa de Potifar. Digan por favor todos conmigo, nadie prospera en solitario. Necesitas gente. Ahora, les pregunto, ¿qué tipo de gente había en la casa de Potifar? A ver acá, que luego andan así como... A ver, dame una mejor respuesta que la señorita que está en el extremo. ¿Qué tipo de gente había en casa de Potifar? Servidumbre, esclavos, trabajadores, ¿cómo? Obreros. ¿Y por qué los haces así? Los obreros son importantes, Selene, no los así, ningunés. Seguramente había esclavos, obreros, egipcios, seguramente había alguno de Dubái, algún catarí, ¿no? Porque es más o menos de la zona. Eh, pero lo que les quiero decir es que seguramente todas esas personas eran personas decentes, trabajadoras, ¿no? Como nuestros hermanos allá del otro lado, allende las fronteras, ¿no? Seguramente hay muchos criminales, pero hay muchos que están chambeándole con toda responsabilidad, que son muy buenos trabajadores y que están enviando estas cosas que siempre el gobierno ha presumido como si fueran suyas y por andarlas presumiendo ahorita ya les están poniendo y luego el tío de Charlie, el presidente del Senado se burla y ahora más, ¿no? Las remesas. Bueno, sí sabían, ¿no? Que Noroña ya, ¿te parece, no? Dice Sergio que te parece. Pero ahora iba a la cárcel. Christoph, ¿qué tipo de gente hay en la cárcel? No se lo pregunto porque ella ha estado, pero yo creo que todos más o menos tenemos alguna idea. A ver, Sergio, tú has estado en la cárcel, o sea, has ido a visitar algún, algún cliente, ¿no? Yo también, a mí, luego doy testimonio. Cuando yo estaba en la cárcel, pero pues yo iba a ver a algunas personas. ¿Qué tipo de gente hay en la cárcel, mi querido Sergio? ¿Cómo la identificarías? Malandros. La gran, habrá gente arrepentida, habrá gente inocente, ¿no? Pero la gran mayoría es gente que sí cometió algún crimen, algún delito. Entonces, una cosa es administrar una casa y otra cosa es administrar una cárcel. Hay cierto tipo de personas en una casa y hay cierto tipo de personas en una cárcel. Entonces, ser un administrador fiel es ser un siervo fiel. ¿Por qué? Porque no solo vas a trabajar con dinero, con números o bienes materiales. Puedes tener por seguro que en la casa y en el campo de Potifar, José trabajaba principalmente con números, con dinero, con bienes materiales, con cosechas, con animales y menos con la gente. Pero en la cárcel, cuánto, ¿no? Entonces, si hay recursos, pero en la cárcel el enfoque estaba en la gente, con lo peor de la gente, con los malandros, ¿verdad? Y a esos era a los que estaba sirviendo. Así que ser un administrador fiel no es nada más saber contar los dineros, sino saber qué fin tiene, y ese fin no eres tú, son las otras personas. Por eso dice bien, buen siervo. Entonces él quiere que administres lo que él te da, no para ti, sino para que sirvas a otras personas. Por lo que te es necesario
aprender a convivir con quién crees, con todo tipo de gente, con todo, con aquella que considera la mejor. Ay, manita, 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 yo nada más voy a trabajar contigo. No, Dios dice, no, tú te pones en esa actitud, Dios te va a llevar a un lugar donde está, mira, ni siquiera te digo lo peor de la gente, sino la que para ti, la que tú consideras la peor. Y Dios te va a llevar y te va a rodear de esa gente que a ti te cae gorda, que no soportas, y te va a poner con ella, como a José lo puso en medio de la peor gente, hasta que aprendas a tratar a todo tipo de gente. Porque hasta a esos que te caen gordos, hasta esos que no soportas, es muy posible que las riquezas que Dios te dé, que hagas, va a ser para servirlos a ellos. Bueno, me gustaron más los ayes que los amenes. Definitivamente. Acá hubo varias quejas. ¿Allá también? Entonces, se los digo de todo corazón, mis queridos, mis queridas, sigan teniendo esos cambios de ánimo. ¿Sí? O sea, estás de buena onda, no sé qué, nada más se voltea la persona para recoger algo y ya está así. ¿Qué le pasó? ¿No? Sigue teniendo esa mala actitud con la gente. Sigue aislándote. Sigue creyendo que son los demás los que deberían de venir a ti, Divina Garza. ¿Sí? Sigue sintiéndote por todo. Vas a seguir siendo improductivo porque para prosperar, para producir, necesitas gente. Para llegar a la cima tienes que empezar por el llano. No hay otro camino. Y si tienes un propósito de parte de Dios, Él te va a llevar a convivir con las personas que menos soportes y no saldrás de ahí hasta que aprendas. Yo les he platicado, una de las personas que más afectación hizo en algún momento en mi vida fue un pastor y su familia al que yo aprecié y aprecio mucho. ¿Cómo? Lo digo en serio. Porque ese pastor fue el que me enseñó a escribir mis mensajes. Yo no soy escritor, pero me la paso escribiendo toda la semana. La gran mayoría de las cosas que tú ves, ¿sí?, que tú tienes en los grupos de discipulado, en los avisos de otros ministerios, los mensajes, me la paso escribiendo toda la semana. Si tú ves un documento mío, tiene un formato, tiene pulcritud, tiene ortografía, tiene gramática. ¿Sí? Ese pastor me enseñó a eso. ¿Sabes? ¿Sabes cuánto? ¿Sabes qué traigo yo clavado en el corazón de todo lo que me hizo? Nada. De todo lo malo que me hizo no tengo nada. Nada. Y vaya que me hizo. Pero lo único que me quedó fue la bendición de tener una disciplina. Perdónenme, mis queridos, se los digo de todo corazón, pero hay veces que yo veo lo que me mandan y digo, Dios mío. Pero voy a ir hacia adelante. Quiero darles un breve testimonio muy parecido a lo de Julia. Hace no mucho tiempo yo le empecé a pedir a Dios, se los dije, que me diera eso que le dio a José, que la gente veía. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? ¿No se acuerdan? Dice que la gente, bueno, primero dice, y Dios, ¿no se acuerdan, Amelia? Y Dios, a ver, ayúdenme. Todos, todos, porque si no se acuerdan, pues para que se acuerden. Y Dios estaba con él.
¿Por qué decía eso la gente? Ahora ayúdenme a decirlo. Porque todo lo que hacía José prosperaba. ¿Ok? No era que anduviera flotando o que trajera cara de santo. O sea, lo que hacía prosperaba. Él lo hacía bien y lo hacía prosperar. Entonces yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero eso. Yo quiero que todos noten, todas las personas que están a mi alrededor, noten que tú estás conmigo porque soy un buen administrador. Y como Dios es bueno y nos responde, ¿verdad, Julia? Acto seguido, la lujuria redobló su embate contra mí. Y me sumió en un patrón, en el mismo patrón de la lujuria, de placer inmediato, culpa, remordimiento, petición vacía de perdón. Porque cuando tú caes en el mismo pecado constantemente y vas y le pides perdón a Dios, es vacío eso. Porque tú sabes que vas a volver a caer. Y entonces, después de ir a pedirle perdón a Dios, ¿qué viene? Otra vez. Caer en el mismo patrón de la lujuria. Una y otra vez. Terrible, pero viene lo glorioso. O sea, quiero que me entiendas. Le pido a Dios, Dios, dame esa unción, ese poder, esa bendición. Dice Dios, sí, ahí te va, ¡pum! Lujuria. ¿Me la mandó él? No. Pero permitió que me atacara con todo. Así estuve durante un tiempo, gracias a Dios no fue mucho. Porque gracias a mi papá que me guió, ¿cuál fue el primer paso para salir de ahí? Por última vez, yo sé que es por última. ¿Sabes cuál fue el primer paso al que me dio mi papá para salir de ahí? Predicar esto, predicarlo. Enseñar sobre la lujuria, a sacarla del oscurito, del secreto y ponerla sobre la mesa. Oigan, ¿ya escucharon los mensajes anteriores? ¿Qué cosas estamos hablando acá, Dios mío? Padrísimo, ¿o no? Pero qué palabrotas Dios nos ha puesto en nuestra boca, ¿no? Aquí la saqué de su escondite porque Dios me dijo, ahí está su poder, en lo secreto, en lo oculto, ¿sí? Que no, oye, ¿y cómo te fue esta semana? Ay, no, súper bonito. Pero ahí estuviste metidota y metidota en tu lujuria, a escondidas, creyendo que nadie te ve, creyendo que no pasa absolutamente nada. La sacamos de lo secreto. Ahora, se los digo, honestamente, delante de Dios se los digo, yo tenía mucho miedo. A lo mejor me, a lo mejor, a lo mejor me tomé 2 fines de semana para no empezar a enseñar y decir, ay, creo que le voy a alargar a este tema otro poquito. Uno, yo creo. Tenía mucho miedo, ¿sí? Tenía mucho miedo, pero cuando Dios me empezó a enseñar esto, yo quisiera que ustedes lo apreciaran tanto como yo. Me di cuenta de que efectivamente no hay condenación, hay libertad y bendición. Les pregunto, ¿alguien se ha sentido condenado en este tema, al tratar este tema? Miren, no dudo que haya alguien que diga, no, yo no, porque no sienta nada. O sea, porque ni siquiera le preocupe que tenga lujuria. Pero me refiero a los que realmente han luchado con la lujuria. O soy el único apestoso, cochino, pecadorzote que lucha con la lujuria. ¿Soy el único? No me hagan sentir así entonces, por favor, porque de pronto me sentí aquí como en el paredón y todos ustedes ya me van a fusilar. Me sentí como quedarme ahí todo encueradito en la Plaza de la Constitución. Me aventaron allá y ya se fueron todos ustedes. ¿Qué pasó? ¿Alguno de ustedes ha experimentado condena de parte de Dios? ¿Condena, sí? Al hablar de esto, de este tema. Yo les quiero compartir, y a lo mejor lo tendríamos que trabajar más a fondo, porque yo he encontrado que efectivamente, como dice Romanos 8:1,
no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto. Porque lo estamos trabajando. Porque nadie está aquí, espero yo, negándolo. Comenzando conmigo. Y yo estoy experimentando que efectivamente hay libertad y bendición cuando tú sacas de lo oculto el engaño del diablo. Entonces, si alguien más no, les pregunto honestamente, y vean la importancia de esto, de hablarlo, de dialogarlo, porque esto no es un monólogo. Les pregunto, te pregunto individualmente, ¿quieres ser libre de la lujuria, sea cual sea el objeto de tu placer momentáneo? Israel, ¿tú quieres o no? Pues venga, para acá. Les digo, si tu respuesta es sí, honestamente, sé valiente, esfuérzate, ¿en qué? En aceptarlo, asumirlo y sacarlo de lo secreto. Después de estos mensajes, nadie, comenzando contigo, te puedes creer que tú estás libre de pecado. ¿Mm? Yo te lo puedo decir, por eso te transmito este testimonio rápido. Yo estoy experimentando cómo está perdiendo su poder sobre mí, si no es que ya lo perdió y quiero eliminarla por completo de mi vida, la lujuria. ¿Cómo opera y lo que oculta la lujuria? Entonces, parte de la liberación está viniendo a mí en cuanto a porque la lujuria, en cuanto a la lujuria, ¿sí? Es aprender, o sea, yo les puedo decir que digo, ok, la lujuria no solamente es ese impulso físico, el deseo físico, ¿verdad? O no solo es pornografía, sino es cualquier deseo y pasión que domine y que te avergüence, porque está metido ahí en tu vida. O sea, imagínate qué vergonzoso es para un adulto, ¿sí? Que sea dominado, lo digo muy en serio, no le estoy tirando a nadie acá, que no pueda, que tenga serios problemas con su descanso, que duerma de más, que se duerma donde no tiene que dormir, que donde tiene que dormir y cuando tiene que dormir no, se la pasa haciendo otra cosa. Y esto, ustedes pueden decir, ay, eso es re fácil. Lo voy a llevar a otro punto. Yo se lo platicaba a alguien de acá, la comida. Este pastor, al que honro, al que honré hace un momentito y que lo sigo honrando, Arturo Gómez, él nos decía, ese era su objeto de lujuria. ¿Y sabes qué hacía yo junto con otros jóvenes cuando nos los compartía? Ay, o sea, no, y nos confesaba eso, de cómo él saliendo del trabajo, nos daba varios ejemplos. Decía, les voy a llevar unas donitas a mi familia. Y yo sé que esto empieza a ser como motivo de risa. Ajá. Les voy a llevar unas donitas. Y pasaba a Dunkin' Donuts y compraba la caja de donuts. Y en el camino se las empezaba a comer. Al grado de que cuando llegaba a su casa solamente quedaban 2 donas. Ya no tenía ganas de comérselas, pero decía, ¿cómo voy a entrar a mi casa con una caja de donas que era para ellos? ¿Sabes qué hacía? Se las comía. Por eso, por eso nosotros leímos en Ezequiel esas pasiones dibujadas por Dios en los genitales del hombre y de la mujer que arden. Pero no son los únicos órganos de nuestro ser que se inflaman de esa pasión y que luego nos hastían, que nos dejan hastiados. Y nosotros podemos escuchar eso de alguien y burlarnos. ¡Ay, por favor! Eso es lujuria. Y la gente que está presa de eso sufre por eso. Hay otros que les vale un cacahuate, pero hay gente que sufre por ese tipo de cosas.
Y miren, yo le doy tantas gracias a Dios, porque esto de sacarlo, exponer, hablarlo con sabiduría, con respeto, también trae libertad, porque le estamos quitando, si no es que ya lo estamos, ya lo hicimos. O sea, me refiero aquí en Río. Espero que esto vaya a sus casas como el agua, como la humedad que se va transminando a sus casas, ¿sí? Para quitarle ese estigma de tabú a este tema. Y que lo puedan hablar entre padres e hijos, que lo puedan hablar entre esposos, ¿sí? O sea, que el esposo realmente le pueda decir a su esposa, mi amor, estoy sufriendo con deseos sexuales, por lo que tú quieras. Ujú. O sea, pero la esposa tiene que ser lo suficientemente sabia para que no le responda, a ver, ¿quién es esa vieja? ¿Me explico? Por favor, no vayan a estar como la novia esa que va con el novio y le dice, ay, mi amor, aquí está súper oscuro, no se nos vaya a aparecer la llorona. Ah, ¿quién es la llorona? ¿Cómo la conoces? A ver, ¿por qué se nos va a aparecer aquí? ¿Cuándo la viste la última vez? O sea, por favor, mujeres, ¿están listas para recibir ese tipo de información de sus maridos? Tienen que estar listas. Porque miren, es cierto eso que luego dicen los esposos, por eso no te lo digo. Y al revés igual, ¿eh? Al revés es igual. Miren, yo les voy a contar lo que está pasando aquí entre nosotros. Y doy gloria a Dios, porque se han acercado los domingos anteriores, se han acercado personas conmigo, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, decirme, pastor, y me empiezan a hablar lo que están padeciendo, o que les hicieron cuando estaban chavos, o cuando estaban niños. O sea, están abriendo su corazón. Dice, no puedo creer esto. ¿Y cómo le hago para dominar la excitación? Y lo estamos hablando. Gracias a Dios. Pero no todo es en el terreno, déjenme ponerlo de sana, genital. También está en el terreno estomacal, en la mente, en otro tipo de áreas que también forman parte de nuestra vida. Pero si ya estamos hablando y podemos hacerlo con confianza, con seriedad, de masturbación, de semen, de pene, de excitación, de todo, oiga, si ya podemos hablar de esas cosas sin que nadie de aquí se nos desmaye, pues entonces podemos empezar a hablar de muchas otras. Te voy a preguntar, ¿te has tú preguntado por qué genera tanta pena y vergüenza hablar de estos temas? Te puedo dar una primera razón. Es parte de la estrategia maligna a través del espíritu religiosoide. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos es que hablar de esos temas va a generar culpa y vergüenza. Te van a tachar, ¿sí? Te van a clasificar, te van a condenar, te van a señalar, te van a enjuiciar, o te van a dar un trancazo en la boca para decir, y eso no se habla. ¿Pero por qué? Te voy a decir esto, aquí vamos a lo importante. Porque esa culpa, ¿está aburrido, Amelia? ¿No? Que vi como que ya, ¿a qué hora nos vamos? ¿No? ¿No? Te estaba sobando el bracito. Ok, perdón, vi mal, vi mal. ¿Por qué? ¿Por qué culpa y vergüenza? Ojo, la culpa y la vergüenza son dos emociones muy poderosas. Que además de mantenerte esclavizado, temeroso, te distrae de lo realmente importante. Ojo con esto. Y por eso digo, qué bendición que nosotros no estamos llegando a este tema por el lado de la moral. Es más, te lo voy a decir con todas sus letras. El pecado original, ¿sí? Lo realmente importante no fue moral. Eso es lo que nos asusta o lo que nos hace ser hipócritas.
Somos muy morales, ¿no? Como dice acá el tío abuelo de Sergio Cervantes. Bueno, no, tú no, porque no voy a atorar yo contigo, de Ángela, que aquellos están moralmente derrotados. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esa persona? ¿Cuál es el mensaje real? Que yo sí, yo tengo una superioridad moral, y ahí andan todos diciendo eso, ¿cierto? Entonces, venir a este tema por el lado de la moral genera culpa y condenación o hipocresía. Y nos impide ver las cosas tal como son y ponernos todos al nivel de cancha. Aquí todos hemos caído en esto. Y doy gracias a Dios que al enseñarnos esto y dirigirme a mí en este tema, Dios no me está dirigiendo por ninguna lente de la moral. Y esto es lo que les estoy diciendo. La culpa y la vergüenza son emociones muy poderosas que el diablo mete por medio de su espíritu religioso para mantenerte esclavo, pero también para que no veas lo realmente importante, que no tiene nada que ver con moral. ¿Qué es lo realmente importante? Mira, el espíritu religioso fue el que se encargó primero de decirle al mundo entero que el primer pecado fue comerse una manzana. Y por eso muchos creen que Apple es diabólico. Porque ahí está, ¿no? Luego supimos nosotros, gracias a Dios, nos enteramos que no era una manzana. ¿Cuántos sufrimos ahí un shock porque no eran los reyes, ni Santa Claus, ni una manzana? ¿No? Nos enteramos todos. Pero muchos creían que había un fruto, ¿no? El fruto, ve cómo se nos metió hasta la tuétano. El fruto prohibido. Pero ya nos dimos cuenta que no hay ningún fruto ahí, ¿verdad? O sea, nunca dice, no comas ese fruto. Dice, no comas del árbol. Ahora, los más audaces, los más teológicos, llegaban al punto de que el primer pecado fue la desobediencia. ¿Cómo no? Y aprendimos todos que la desobediencia, perdón, el primer pecado fue la desobediencia, y aprendimos todos que la desobediencia ni siquiera es pecado. Porque si hablas de desobediencia, tienes que hablar de qué? De una regla, de un mandamiento. Entonces el pecado es desobedecer determinado mandamiento. ¿Qué es la desobediencia? El medio por el cual tú rompes una ley. Pero no puedes decir, alguien es desobediente sin que rompa una ley. Entonces la desobediencia es el medio, es el vehículo. No es pecado, pero aún, si fuera una desobediencia, aprendimos, oye, ¿cómo por una desobediencia de comer un fruto que no existe, se llevó al traste toda la creación? No era proporcional. Por fin supimos cuál era el primer pecado y nos costó un trabajo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra moral nos enfocaba, ¿sí? En el acto que también fue el medio por el cual vino el verdadero pecado. Y por eso nos cuesta trabajo. Aparte no tenemos referentes, aunque sí hay, ¿no? La zoofilia y muchas otras cosas. Pero ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la cristiandad del mundo entero, o sea, a, la, a, la, a las iglesias de todo el mundo? ¿Por qué cuesta tanto trabajo digerir la verdad sobre el primer pecado? Por la moral. Por la moral. Pero ni siquiera fue la pachangota, el freak off que se aventaron ahí. Solamente los que ven noticias del espectáculo van a saber de qué estoy hablando. Ni siquiera, no fue el pool party, para que me entiendan, ¿sí? Que se aventaron, sino lo que buscaba esa actividad íntima entre el dragón, la mujer, el varón, luego la vida animal y luego hasta la vida vegetal.
¿Por qué creen que tenemos un I am Groot? I am Groot. I am Groot. ¿Sí saben quién es, no? Es una cochina rama que habla y se mueve y es de los guardianes de las galaxias. Adri, por favor, te encargo que te veas esa película hoy. ¿Por qué hay, por qué hay por todos lados animales que hablan, que caminan sobre dos patas y hasta vegetales que hablan, como los VeggieTales, que son súper cristianos, ¿no? No, ya estoy rompiendo. ¿Por qué? Porque todo eso viene desde el principio, mis amigos. Pero nos quedamos en la orgía, nos quedamos en la pachanga. Decimos, no, ¿cómo? Pero lo que realmente hizo hervir la ira del Señor, quiero que quede bien claro. Eso que hicieron, obvio, es abominación. Yo no estoy diciendo que eso sea bonito y que sea bueno y que sea aceptable una orgía de ese nivel, de ningún nivel. Pero lo que realmente hizo hervir la ira de Dios fue el objetivo de eso. Los actos íntimos aberrantes entre ellos fueron el medio. El objetivo era corromperlo, la creación máxima de Dios, alterarla. Digan por favor, corromper. Ese es el objetivo de la lujuria. Sea cual sea el objeto del cual tú tienes ese deseo que te controla, es corromperte, porque corromper significa echar a perder, desvirtuar, hacerte injusto. Eres recto, ahora ya estás deformado. Eso hace la lujuria. Entonces el diablo, vestido de religioso, te convence de que la lujuria, que lo grave de la lujuria es la acción para meterte culpa, meterte vergüenza, meterte miedo y que no veas verdaderamente lo grave, que es corromperte, echarte a perder. No estás estancado, no estás produciendo lo que alguien tan capaz como tú tiene el potencial para hacerlo, no solo por culpa, no solo porque te dé vergüenza aceptar y asumir las pasiones que te controlan, sino por tus decisiones diarias. Ahí te va. Aquí entramos a la médula del tema. Pero tiene que ver con la lujuria. Podríamos dividir la vida de las personas, junto con nosotros, en dos estilos de vida. La doctrina falsa del mundo, diabólica, de la hora contra la enseñanza. ¿Qué hacemos con las enseñanzas de parte de Dios? Esta es la que tienes que aprender. Contra la enseñanza verdadera del propósito, Cuauhtémoc. Dios te está hablando a ti. ¿Están listos? ¿Están acá? Cafecito para todos, mi querida Marta. Responde estas preguntas. Respóndelas. Respóndalas acá. ¿Tienen frío? Ya la edad también ya es considerable. Sergio, respondan estas preguntas. Israel, Marta, díganmelo en voz alta, por favor. Por favor, se lo suplico. Esta es una pregunta para ti que tú te tienes que responder a ti, pero quiero que respondas en voz alta, quiero escucharte para asegurarme que tú te vas a oír a ti. Has tomado, por lo importantes, has tomado decisiones que son importantes. ¿Has tomado malas decisiones? Déjenme preguntarlo al revés. ¿Habrá alguien aquí que no haya tomado una decisión, una mala decisión en su vida, que haya sido importante, de peso? Ok. ¿Estamos claros que todos hemos tomado una mala decisión o malas decisiones? Ok, ahora, ahí viene lo bueno. ¿Encuentras algún patrón en tus malas decisiones? O sea,
Adri, ¿ubicas por qué has tomado mal esas malas decisiones? ¿Ubicas un factor común o ni siquiera habías considerado hacerte esa pregunta? O sea, sí tomo malas decisiones, sí he tomado mal, pero ¿habrá algo que sea común en cada vez que yo tomo una mala decisión? ¿O ni siquiera lo has considerado? Sí, te has hecho esa pregunta, muy bien. Si no, empiézatela a hacer. Ahí viene una de las preguntas más importantes de hoy. ¿Estás acá? Has tomado malas decisiones, ¿cierto? De importancia. Ok. ¿En cuántas de esas malas decisiones oraste a Dios antes de hacerla, antes de tomar esa decisión? ¿En ninguna? Ok. Entonces me puedes responder la siguiente. ¿En cuántas de esas malas decisiones puedes decir con toda honestidad que fue Dios quien te guió a tomar esa mala decisión? ¿Hay alguien? Entonces todas las malas decisiones han sido y son tu responsabilidad, están en tu cuenta. ¿Sí? ¿Alguien aquí Dios le ha dicho alguna vez, el próximo domingo, día de reposo, no vayas a la iglesia? Quédate en tu casita, recupérate, atiende a tu familia. Esas son decisiones que tú has tomado, ¿no? No le hagas caso a tu autoridad, a tu esposo, a tu pastor, el Espíritu de Dios guiándote a eso, ¿no? Entonces aquí todos estamos a nivel de cancha. Todos somos responsables de nuestras malas decisiones. Entonces, ahora te voy a llevar algo. Además de que tú, voy a ser irónico, y tu gran y sabia opinión es el factor común en todas tus malas decisiones, ahora ya tienes la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el factor común de todas tus malas decisiones? Tú y tu super idiota, ¿no? Ah, yo creo que es mejor quedarme con esta lana en vez de ofrendarla al Señor. Yo creo que es mejor dársela a los pobres antes que dársela al Señor. Yo creo que es mejor dejar de servir tanto. ¿Verdad? No se vaya a desgastar este cuerpecito, ¿verdad? Que tan mono está. No se le vayan a acabar las fuerzas, las pilas. Mejor no sirvo. Guiado por el Señor. No. El factor común de todas tus malas decisiones, Cande, eres tú y tu sabia opinión. Eres tú, Felipe, y tu sabia opinión. Soy yo y mi sabia opinión. Y hay un elemento más, que si lo ves y lo aprendes, ojo, Dios te va a sacar del estancamiento y de la improductividad. Pastor, ¿cuál es ese factor? Díganle a Dios conmigo. Le va a poder levantar nuestras manos, ¿sí? Pero con corazones sinceros. Díganle, Padre, reconozco que yo, y solo yo, he sido el responsable de las malas decisiones que he tomado y que me han afectado más allá de lo que pensaba. Pero hoy estoy listo para capturar la enseñanza que me va a sacar de eso. En el nombre de Jesús. Digan fuerte. ¿Quieren que así suceda? Vamos a hacerlo. Y ya voy para bastante adelante. José le respondió, Génesis 50:19. Dios mío. ¿Estoy yo acaso en lugar de ustedes? Ustedes se acuerdan que ya al final de Génesis, al final de la vida de José, sus hermanos vienen, se inclinan como había soñado José, y ahora tenían mucho miedo de que José les fuera a hacer algo, porque su papá ya se había muerto. Y entonces José en el 20 les dice, ustedes pensaron hacerme mal. Ojo, Naomi, aquí está la clave. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien.
para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. José no dijo, ojo, José no dijo ustedes me hicieron mal. La gente no tiene ese poder. José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero no me hicieron mal. Uf, esta es la enseñanza que tienes que aprender. La gente podrá hacer lo que quiera, podrá querer hacerte todo el mal y podrán tener algunas acciones contra ti. Pero si tú estás poniendo tu vida ante Dios, esas personas no van a tener el poder de hacerte daño. ¿Sí? Porque eso que esas personas están haciendo, Dios lo va a tomar para que sea bueno para ti. Todo lo que sucedió en la vida de José fue justo, pero aquí viene el punto, por causa de su propósito, no porque él fuera muy guapo, era muy guapo, como Sergio y como yo. Bueno, también como Sergio Mancera, pero no fue por eso, fue por causa de su propósito, Charlie. Y aquí es donde está el mayor daño de la doctrina falsa del mundo, de las doctrinas de los demonios, incluyendo la doctrina diabólica de la prosperidad. ¿Cuál es? Optar, decidir malas decisiones, decidir por el placer inmediato que por el bien perdurable. Esa es la lujuria. Ahí te lleva la lujuria. El placer inmediato que el bien perdurable. Porque como dice la Escritura, y creo que lo dijo Jesús, más vale pájaro en mano que qué, ¿verdad? Más vale malo, pues, amén, ¿sí o no? Mejor lo que tengo ahorita que lo que, por eso te olvidan las promesas de Dios. Porque tú prefieres el pastel así, atascado de diabetes, ¿verdad? Que la salud perdurable. Ese es el engaño de la doctrina diabólica de la lujuria. ¿Por qué no puedes llevar una agenda? Y para los que ya lo han intentado, ¿por qué no pueden llevar una agenda correcta? Porque no la necesitas. Por eso dices, el pastor está loco. ¿Por qué? Porque vives al día, vives como el día venga, lo que el día traiga. No hay propósito. Vives con tu mirada puesta en el sueldo, en el siguiente paso que vas a dar. No levantas tu mirada, no ves. Por eso no tienes visión. Porque es lo importante es lo que tienes aquí. ¿Para qué necesitas una agenda? No te has dado cuenta, pero te has tragado por completo esa doctrina de la hora. Y la mejor carnada es la lujuria que te da el placer inmediato, te quita el tiempo y las energías para seguir adelante. Dios me lo está mostrando que vamos a hablar del semen. Y no tienen una idea. Obviamente, varones, ahí tenemos que, no hay de otra, ¿verdad? Nada más te digo esto. Pero no te lo voy a decir. Espera. Solo te digo esto, varón. Y por eso el valor de los varones, mujeres. Esa es una de las cosas más maravillosas que Dios tiene. eh, Capacidad, atributo que Dios tiene, que se lo compartió al varón. El poder de la vida, creador de la vida. Y nosotros lo andamos tirando en el excusado.
el engaño. Por eso no somos productivos. La lujuria es la mejor carnada, el placer inmediato. Te quita el tiempo, te quita las energías y te quita la ganancia perdurable, mi querido Cristo. La pornografía inmediata te quita el valor del cuerpo y de la mujer. Así que, mujer, no le digas a tu marido, vamos a ver pornografía para mejorar tu vida sexual. No. Las novelas eróticas te roban el valor de la realidad del varón y de las relaciones, porque por lo regular no existe un Mr. Grey. Las relaciones pasajeras, y lo digo entre comillas, porque esas no son relaciones, te roban la posibilidad, ojo jóvenes del mundo, de un matrimonio sólido, de una familia y de descendencia. La mala alimentación te roba tu salud, te roba la de tus hijos, la salud de tus hijos, porque por eso somos el primer país con obesidad infantil. No porque los hijos decidan, no porque los hijos elijan, sino porque ven a los papás y los papás les dan en uno de los peores actos de crueldad toda esa diabetes, venas y arterias tapadas. ¿Ah? Te roba tu salud, la de tus hijos, te quita tu fuerza, te quita energía y te quita años de vida. Podrás ser un gordito bonachón, simpático, sí. Síguete por esa línea. Y te está robando todo esto. La flojera te quita dinero, bienes materiales, pero también honra, respeto y admiración. Principalmente o inicialmente la de tu mujer. Ahora, todo lo anterior te va a robar la paz, te va a robar la alegría, el descanso y claro, la bendición que Dios nos dio desde el principio. Sean fructíferos. Te convierte en tierra maldita, porque no maldijo la tierra. Ya lo vimos. Nosotros somos los que estamos compuestos de los mismos elementos de la tierra. Así que la tierra que no produce eres tú, no la que estás pisando. Te hará rendir, y esto es lo más grave, te va a hacer rendir malas cuentas, porque nada es tuyo. Y Dios espera que produzcas. Y vas a escuchar de parte del Creador, siervo malo y negligente. Pero es que es mi padre. Ahí no hay eso. Porque te va a decir siervo. Y te va a decir malo. Y te va a decir negligente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Propósito contra inmediatez. Ahora contra mañana. Placer inmediato contra bien perdurable. Y todos ustedes aquí, por lo menos han escuchado de mi parte una vez que naciste con un propósito único. Si no es que muchas más, pero no tienes el interés de cumplirlo. ¿Por qué no tienes el interés de cumplir tu propósito? Porque el propósito está allá. Y la lujuria ya te engañó para obtenerlo de aquí, lo de ahora. No, ni siquiera te interesa ir a buscar. Si ya lo buscaste, ya no te interesa cumplirlo. Prefieres los 4 pesos de ahorita, sentarte ahorita, ver la tele ahorita, comer eso ahorita, fantasear ahorita. Fíjate, todo eso, cuánta energía, cuánto tiempo que trabajar por la visión que Dios tiene para ti. Y por supuesto, no planeas para el futuro. ¿Para qué si tu mayor alcance hacia el futuro es cuando te jubilen en tu trabajo? Simplemente no planeas, porque no tienes metas. Y los planes necesitan metas. No planeas porque no tienes objetivos. Es lo primero que necesita un plan. ¿A dónde vas? El objetivo, lo que quieres lograr.
Pero no hay más propósito que el diario. El pasar el día, vivir el día, hacer lo que todos, y yo no sé por qué esa palabra la voy a decir, y se acabó. Y no se trata de planear por planear. Se trata de aprender, de aprisionar, de hacer míos los planes que Dios tiene para mí. Ese es el objetivo de la lujuria. Corromperte a tal medida que no, ni siquiera te interesen los planes que Dios tiene para ti. Por eso acá hay gente que empieza a ganar. ¿Qué le pasa a la predicación 14 metros arriba? Porque lo que la persona quiere es lo que está aquí y ahora. Y entonces ahora puedes entender por qué muchos de esos grupos tienen miles de gentes, porque les están fomentando exactamente lo mismo aquí y ahora. Trae tu ofrenda y ahorita vas a ver cómo. Pero no. ¿Por qué hacer planes? ¡Qué flojera! Si me puedo acostar, a comer y a dormir. Amén. Ya sé que verdad. La vida de José estuvo marcada por pérdidas fuertes. Perdió a su padre, la comida de su casa, el amor de sus hermanos. Luego perdió la posición y la honra en la casa de Potifar. Jamás lo vemos maldiciendo o quejándose, es lo mismo. Hebreos 9:26, mira lo que dice. Pero ahora Él, Jesucristo, se ha presentado una vez y para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado. ¿Mediante qué? A ver, todos digan sacrificio. Sacrificio. Ahora digan el Hijo, el sacrificio por encima del placer. Pero yo te pido que lo repitas después de mí. Pero tú te lo tienes que repetir hasta que se haga una realidad. ¿Eres cristiano? Porque la vida en Cristo inicia con el sacrificio. Por eso, ¿quién acepta a Cristo en su corazón? Diabólico eso. ¿Quién está dispuesto a entregar su vida como Cristo lo hizo? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Sí? Si Dios hizo ese sacrificio, nosotros también. Pero para nacer de nuevo, para nacer hay que morir. Y no se puede morir tantito. Ojalá se pudiera, Miriam, pero no podemos morir tantito, parcialmente. Nos morimos todo. Entonces, mira, el espíritu de la palabra de Dios y de la doctrina sana, bíblica y cristiana, dice todo el tiempo, sacrifícate. No dice te voy a sacrificar. Dice tú sacrifícate. Romanos 12:1, por favor. El espíritu diabólico de la doctrina del mundo te dice complácete. Complácete. La palabra de Dios te dice sacrifícate. ¿Por qué no vienes? ¿Qué me cuesta tanto? De eso se trata. De sacrificio voluntario. Hermanos ustedes, Daniel, Josué, todos. Les ruego por las misericordias de Dios que ustedes solitos, Cuauhtémoc, presenten sus cuerpos en sacrificio. Ustedes. No puedes estar aquí en espíritu. Y los que más sacrificamos somos los que estamos arriba, en autoridad, guiando, dirigiendo, ya sea una casa, un hogar, un matrimonio o un ministerio. Somos los que más sacrificamos voluntariamente con nuestro cuerpo.
Cuando lo hacemos santo y venimos aquí a sacrificar nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro talento, eso puedes estar seguro, es agradable a Dios. Entonces, el sacrificio es voluntario, es racional, es entendido y es sabio. También, digan conmigo, es mejor, otra vez, es mejor que se te meta esa palabra, apréndela, captúrala. Y es mejor sacrificarme que complacerme. Repítetelo una y otra y otra y otra vez. Es mejor sacrificarme que complacerme. ¿Por qué? Por lo que obtengo. Si te complaces, el beneficio es momentáneo, efímero y constituye una pérdida. El tiempo que usaste en complacerte ahorita, ¿cuándo va a regresar? El poder de la vida que tiraste en un papel, ¿cuándo va a regresar? El tiempo que dedicaste a una novela romántica en vez de atender los temas con tu marido, ¿cuándo va a regresar? Uh-huh. Entonces, es mejor sacrificarme que complacerme por lo que obtengo. Si me complazco, el beneficio, si acaso le podemos llamar beneficio, es momentáneo. Si me sacrifico, es perdurable en esta vida y eterno en la que viene. La lujuria te impide ser fructífero, porque es el diablo diciéndote. Y aquí no les tengo que pedir que pongan atención, porque vaya que le han puesto atención a la voz del diablo, que les dice, con que Dios dijo que seas fructífero, qué flojera. El diablo te dice, con que Dios dijo que seas fructífero, y dice, no, qué flojera. Es que me pidió que lo repitiera. ¿Sí? No, qué flojera. ¿Sí? Y qué mentira. ¿Para qué esperar, Gaby? ¿Para qué esperar si puedes disfrutar aquí y ahora? Ahora, ¿qué pasa si haces eso? Jesús te habla. Lucas 9:24. Si quieres ganar tu vida, si quieres ganar ese momento de placer para ti, órale, dale. Pero vas a perderla. Vas a perder. Por eso es que Dios nos lleva a perder. Para ver si así aprendes la enseñanza. Te traduzco esto más acá el Chilangolandia de hoy. Cada vez que has decidido retener lo que atesoras, ese placer inmediato, lujuria, has perdido una parte muy valiosa de tu vida que difícilmente va a regresar. Ahora, échale un cálculo. ¿Cuántas veces has optado por el placer inmediato en lo que sea que por el bien perdurable? Y si lo sigues haciendo, lo que Jesús está diciendo es que vas a perder toda tu vida. Ay, es que el pastor no tiene idea de lo difícil que es mantenerse despierto durante un mensaje suyo. Sacrifícate. Gloria a Dios que aquí no te estoy entreteniendo. Tengo la escuela para hacerlo porque estudié teatro, Naomi, te dije, ¿no? Puedo hacerte un show y podemos llenar este lugar, pero yo no estoy aquí para entretenerlo. Yo no estoy aquí para contarles chistes, se los puedo contar una que otra vez. Yo no estoy aquí para hacerles aquí malabares para que no se duerman. Hay veces en que les he dicho a las parejas que se quieren casar que muevan su fecha de boda porque aún no están establecidas las cosas, enseñanzas para un buen matrimonio. Pero dicen que no porque están viendo la boda. ¿Y cuánto dura la boda? 5 horas. 250,000 pesos en 5 horas. ¿Y dónde quedó todo eso? ¿Y los arreglitos? ¿Y los centros de mesa? ¿Y el alcohol? Ni para una raspada te dan.
Hay gente, perdónenme ustedes que les dé este ejemplo. Así les voy a empezar a dar ejemplos de peceros, de metro, de camiones, porque soy ejemplo de mi vida, de la realidad. Hay gente en el gimnasio que te los digo delante, que me pregunta, oye, ¿por qué te esfuerzas tanto? Ni que fueras a competir. Ay, ¿para qué haces tanto? Y yo me quedo y digo, o sea, ¿a qué vienes tú si nada más vas a hacerte tonto? Estás gastando dinero, tiempo, y vienes aquí a poner cara de pujido para que no veas ningún resultado. Y les digo, estoy compitiendo contra la indisciplina, contra el conformismo, contra la autocomplacencia. Y a ustedes se los puedo decir que son mi familia. Estoy compitiendo contra la lujuria. Porque si no, lo más fácil es echarme ahí en el sillón o meterme al baño y ya saben todo lo que pasa ahí, ¿no? Gases y bombas atómicas, pero también muchas otras cosas. Pau, mi mujercita, que creo que no se ha ido con el señor. Hasta acá. Hasta el que se mete con las ungidas del Señor. Mi señora esposa, preciosa, eligió, ojo trabajadores, ojo empresarios, un trabajo sin paga inmediata. Ah, pastor, o sea, que no está ganando así como superdirectora y asos. No, mijitos, porque ella está empezando algo nuevo. Eligió una sociedad donde hay escasos recursos para acabar cimientos, levantar estructuras, trabajar mucho por el bien perdurable. Así que por favor, no, porque seguro alguno por aquí, ay, qué bueno, ya no vamos a dar ofrenda porque ya es millonaria, Pau, y entonces va a mantener al pastor. Y al día que sea millonaria mi mujer, no me va a mantener, pero cuando sea millonaria, ustedes tienen que seguir dando igual o más, porque no somos nosotros el propósito de su ofrenda. Y si alguien lo piensa así, tenemos que arreglar eso. Pregúntense, voy a la parte final. Esta es una pregunta muy seria. Acuérdate, no hay condenación, hay libertad, hay bendición. ¿Quieres ocultar que estás preso de la lujuria? No vas a ser libre. Te pregunto, este es el paso, Selene. Amelia, ¿qué estás sacrificando hoy? ¿En qué área de tu vida estás sacrificando hoy el bien de hoy por el bien del futuro? El placer de hoy por el bien perdurable y sólido del futuro. Pregunta que ya te hice, ¿quieres salir por completo de las garras de la lujuria? Entonces, date cuenta, acepta lo equivocado que has estado viviendo y aprende. Y cerramos con Eclesiastés 7. Dijimos nosotros, es mejor, a ver, ayúdenme por favor, para cerrar, es mejor el sacrificio que la complacencia. Ahora mira, Eclesiastés 7. Mejor, a ver, léanlo conmigo. Mejor es el buen nombre que el perfume fino. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Que no te pongas desodorante, que no le compres perfumes a Julia o a Isauro. Son buenísimos sus perfumes. Y si alguien más tiene, móchense. Pero no te está diciendo que seas un apestoso o apestosa. Te está diciendo que te preocupes más por tu reputación que por tu apariencia. Preocúpense por su apariencia, pero preocúpense más por su reputación. Que seas puntual. Eso es perfume en tu reputación, el más fino. Que hagas lo que dices que vas a hacer. Que no te eches para atrás. No se necesitan universidades, ni doctorados, ni licenciaturas para tener lo mejor que puede haber en la vida. Y eso te va a dar para que compres cualquier perfume. Versículo 2. Digan conmigo, mejor, a ver, Lalo, mejor es ir a la casa del duelo
que a la del banquete. Por eso yo lo leo. Por eso el fin de todos los, porque eso es el fin de todos los hombres. Digan conmigo. Y el que vive para él. Entonces, mira, por mi trabajo, así como he ido a la cárcel, pues voy a esas, fiestas que les llaman funerales, ¿no? Me toca ir bastante. Todos sabemos que vamos a morir, pero todos vivimos como si no lo supiéramos, como si fueras a vivir eternamente. Te pregunto, fíjate, la clásica pregunta, pero quiero que me lo entiendas. ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías si Dios te dijera que son tus últimas 24 horas? Esa es una pregunta que hacen mucho, ¿no? Y hemos visto la respuesta. Ay, yo quién sé qué, ¿no? ¿Qué harías tú si tú supieras que te quedan 24 horas? O sea, mi pregunta es, ¿qué harías? Y entonces, perdón, te voy a guardar la fiesta de tus viajes, agarrar a tus hijos a besos, ¿y tu propósito? O sea, imagínate que Dios te dijera hoy, te quedan 24 horas de vida. Y tú dices, voy a vivirlo al 100. ¿Sí? Y Dios te dice, ok, ¿y tu propósito? Porque solo te quedan 24 horas de vida. En 24 horas te voy a ver frente a frente y te voy a decir, a ver, siervo, ¿dónde está lo que me tocaba? Yo creo en el Señor, lo creo, que si Dios te está trayendo este mensaje es porque no te quedan 24 horas de vida. Y a ver qué haces con tu propósito. El versículo 3. Ah, les decía lo de los funerales. Porque ver la muerte debe de despertarnos de que ahí vamos a estar. Bueno, yo no voy a estar en un ataúd. ¿Sí? Si un día ya sé, ay, qué exagerado. Si me desaparece, ya ves que aquí en México casi no hay desaparecido. Si un día me desaparece, no que yo me desaparezca, ya mi cuerpo nunca se encuentra, no se preocupe. Eso de que, ay, no tenemos dónde velar a nuestro muertito, eso ya no tiene absolutamente nada que ver. ¿A dónde va mi cuerpo? ¿Al cielo? ¿A dónde? Al polvo, entonces te los voy a poner a barrer ahí toda la... No, ya olvídense. Yo ya estoy con el Señor y tienen que tener alegría, ¿ok? Y si acaso hacen alguna reunión en algún lugar, sí, cuenten chistes y coman rico, que Felipe lleve carnitas, Naomi que lleve su arrozote, que estuvo re bueno, lleven sus mejores platillos y hagan o sea, ni siquiera pongan un cuadrito mío, pásensela bien ustedes, lo mejor que puedan. ¿Saben por qué? Porque por mucha fiesta que hagan, yo me la estoy pasando mejor en ese momento. Y ni siquiera me voy a acordar de ustedes. ¿Me explico? Ya saben mi voluntad. Digan conmigo, mejor es empezar que la risa. Porque con la tristeza del rostro, ¿qué? Ay, ay, ay. Y hay para todos hoy en el Señor. El corazón de los sabios está en la casa del duelo. ¿Ok? Uno de los mensajes finales de esto se va a llamar la casa de los sabios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere hacer de Río de Agua Viva una casa de sabios. Miren, hay pesares que has estado postergando. Otra vez, Dios empezó hablándote directo, te va a terminar hablándote directo. Hay pesares que has estado postergando. Cosas que deben morir en ti, que debes enterrar, que debes dejar, que debes darlas por muertas, pero no has querido. Te has aferrado a ellas y vienes y haces como que la Virgen te habla y aquí la Virgen no habla, aquí quien habla es el Señor. ¿Sí? Y prefieres seguir en la casa del placer. Pero ¿qué te hace estar en la casa del placer? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? A ver, ahora digan conmigo, por favor, en el sentido básico de la palabra, digan conmigo estúpido. Eso te hace. Esa es la palabra. ¿Sí?
Termino. Aceptaste que has tomado malas decisiones y que tú y solo tú has sido el responsable de cada una de ellas. Cada una de esas decisiones ha venido de tu corazón que necesita ser enmendado, corregido y transformado. Veamos el último mensaje, el último versículo. Y digan conmigo, mejor es oír la represión del sabio que la canción del necio. Hoy en la mañana vine, llegué y reprendí. Y la gente se asusta. Llegó de mal humor el pastor, ¿no? Me puse de mal humor aquí. No me puse de mal humor, pero tengo que corregir. ¿Qué dice ahí? Mejor es eso. ¿Te vas a ofender si te corrijo? Te voy a dejar una pregunta para el mensaje siguiente. Entonces, si la lujuria viene del lujo, del luxo, ¿el lujo es malo? ¿Dios quiere que vivamos sin lujos? ¿O Dios es un padre que da lujos? Pero prefiere el lujo perdurable. ¿Cuál es la diferencia? El lujo, que es lujuria, es el que tú quieres obtener por medio de tu mano de manera inmediata. El lujo que Dios te quiere dar está establecido en sus promesas, pero te tiene que hacer justo, porque así como empecé diciendo, Él te prepara para su grandeza. Y eso es lo que está haciendo Dios contigo. Gloria a Dios. Quedamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias, amor. Gracias.